Reciban mis más cordiales saludos. Hoy en este video se les va a explicar y presentar las lenguas amerindias. Estas lenguas son de los primeros pobladores de América, provenientes de los pueblos amerindios, que provenientes de Asia atravesaron el estrecho de Bering y hasta llegar a ocupar el continente de América. Sin embargo, muchas de estas lenguas no reciben el nombre apropiado, ya que Cristóbal Colón creyó haber encontrado una nueva ruta hacia la India y no fue así. Estas lenguas tienen origen del Américo Vespucio, pero desgraciadamente se les llamó lenguas indias o lenguas indígenas. Pero gracias a la imprecisión de Colón nos permite diferenciar las primeras lenguas de las lenguas europeas que más tarde llegaron a ser lenguas oficiales del continente americano. Es difícil de precisar cuántas lenguas se habla hoy en día en la actualidad, pero lo que sí se sabe es que muchas de ellas sufren de peligro de extinción y que muchas de las comunidades toman reacción de esto hasta llegar a recuperarlas. Distribución geográfica. En estos países se hablan 180 lenguas amerindias, de las cuales se cree que 150 desaparecieron en el primer cuarto del siglo XXI. Por ejemplo, tenemos el navajo, que supera los 100.000 hablantes, ya que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial como base del código navajo, que es un sistema de codificación de mensajes por radio en contra de los japoneses. El uso actual del navajo es completamente utilizado por los navajos de todas las edades. Sin embargo, el idioma está en declive, especialmente en las áreas urbanas fuera de las reservas, y cada vez los jóvenes comienzan a utilizar el inglés. Y algunas lenguas como el apache, cherokee, cree y la ojibwa tienen entre 10.000 y 50.000 hablantes. El cherokee es una lengua americana de la familia iroquesa, hablada por el pueblo cherokee. Es característica su carencia de las sucesivas P y B. Se escribe en el alfabeto latino y sílabo cherokee. En Canadá quedan hablantes de la lengua aleotina, lengua que también se habla en Siberia y que es, por tanto, el último nexo lingüístico de las lenguas originales de Asia y América. En México, con más de 200 lenguas amerindias, habladas por el 6.5% de la población. Es el país con mayor diversidad lingüística del mundo. Las lenguas más habladas en México son el náhuatl y el maya. El náhuatl, que cuenta con 1.5 millones de hablantes, era la lengua del Imperio Azteca, que fue destruido poco después de la llegada de Hernán Cortés. La lengua maya cuenta con 800.000 hablantes en México, pero también se habla en América Central, pues la civilización maya se extendía del territorio de Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y en el momento de la colonización, la cultura maya estaba altamente desarrollada. El Mar de las Antillas. En esta zona se produjo el primer encuentro entre la población amerindia con la población europea. Y probablemente por eso en los países de las islas que rodean este mar, por ejemplo Bahamas, Cuba, etc., ya no se habla ninguna lengua amerindia. Y las lenguas de esta zona solo se encuentran unas palabras que están en el español, y después de estas se dan a nacer a otras lenguas. América Central. En Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala se hablan las lenguas mayas, especialmente en esta última, donde el 50% de la población habla este idioma. El resto del porcentaje de población que aún habla lenguas amerindias es muy reducido, y con la excepción en Belice, que tiene 19%, y Panamá 7%. Además
de las lenguas mayas, las lenguas amerindias más habladas en esta zona son el garífuna, el quechis, el mixquita, el cuna, el griego. Las lenguas amerindias más importantes de los Andes centrales son sin duda alguna el quechua y el aymara. Estos históricamente han coexistido en las mismas regiones geográficas, por lo cual podemos decir que comparten rasgos tanto fonéticos como fonológicos y morfológicos. Debido a estas similitudes lingüísticas han surgido diferentes hipótesis acerca de su origen, unas que explican una relación genética y otras que explican su relación por un contacto prolongado. Debido a que la primera teoría tiene falta de comprobación, ambas lenguas se analizan como identidades genéticamente diferenciadas. Es por eso que vamos a analizar el origen de ambas por separado. El quechua. El quechua ha ido evolucionando desde hace más de 5.000 años, siendo Caral una de las primeras ciudades que la hablaba, así como los pobladores de Chavín, la cultura huari la que la expandió por los Andes y los incas los que la expandieron por la franja occidental de América del Sur. El quechua, o runasimi, no se hablaba como lo conocemos hoy en día. Es por eso que se habla de una lengua originaria o como la llaman los investigadores lingüísticos, el protoquechua. Existen 4 hipótesis acerca del origen del protoquechua. La primera hipótesis, que es la hipótesis de origen serrano, le atribuye su origen a la ciudad del Cusco y su difusión a las conquistas incaicas. La hipótesis de origen costeño. La hipótesis de origen costeño. Esta le atribuye su origen a la localidad de Chincha. La hipótesis forestal, de origen forestal. Esta le atribuye su origen a la ceja de selva, el área comprendida entre Chachapoyas y Matas. Y por último, la hipótesis de origen ecuatorial, que esta le atribuye su origen a su difusión a Ecuador. Sin embargo, esta teoría carece de comprobación. El aymara, al igual que el quechua, proviene de una familia lingüística. Esta familia lingüística es denominada aymara, o como se le denomina en la literatura lingüística, jaqui o aru. Esta está constituida por 3 lenguas, de las cuales una es el aymara. Todas estas provenientes de una lengua antecesora o protoaymara. Existen 3 teorías del origen de esta lengua protoaymara. La teoría de Alfredo Torero, la cual atribuye su origen a la zona central del Perú, la de Teresa Gisbert, la cual atribuye su origen a la zona del sur, y la de Lucy Griggs, la cual atribuye su difusión al núcleo Tiahuanaco, siendo la más acertada y la más aceptada la de Alfredo Torero en la zona central del Perú. Podemos decir entonces que la aymara se fue expandiendo por el sur y el quechua le fue pisando los talones, es decir, que fue reemplazando a la aymara en ciertas zonas que ahora son quechua hablantes. Las relaciones entre la aymara y el quechua. Ambas son lenguas aglutinantes, lo que significa que forman sus palabras a través de raíces y la adición de sufijos. No reconocen género y no tienen artículos, ni preposiciones, ni conjunciones. Ambas lenguas representan las lenguas maternas de la población campesina serrana de los países como Perú, Bolivia y Ecuador. El aymara se habla por más de 2 millones de hablantes y el quechua de 8 a 10 millones de hablantes. El idioma mapuche, también conocido como el habla de la tierra, es el idioma de los mapuches, un pueblo amerindio que habitó en Chile y Argentina. El número de hablantes activos se estima entre unos 100.000 a 200.000 personas que lo hablan, y el número de hablantes pasivos son unos 100.000 más de personas hablantes. Los mapuches no tenían escritura a la llegada de los conquistadores, por lo que se transcribió con el alfabeto latino. En la actualidad no se ha llegado todavía a un consenso sobre el origen de esta etnia por parte de los historiadores, por lo que se considera como una lengua aislada. Una de las hipótesis más conocidas es propuesta por el historiador austriaco Osvaldo, que en 1909 propuso que los mapuches se habían originado en la Amazonía y que habían emigrado por el centro, atravesando Argentina y cruzando las cordilleras de los Andes. Los mapuches se dividen en 3 dialectos. El primer dialecto se llama picunche,
que se refiere a la gente del norte. El segundo se refiere Moluche, que se refiere a la gente del centro. Y por último tenemos el dialecto Huilliche, que se refiere a la gente del sur. Su clasificación de los mapuches todavía no se llega a una conclusión exacta, por lo que los historiadores expertos, como vuelvo a reiterar, lo consideran como una lengua aislada a otros dialectos o a otros idiomas. Ahora, el idioma guaraní. El idioma guaraní es una lengua que pertenece a la familia tupi-guaraní. Además, es uno de los idiomas oficiales en Paraguay y también uno de los idiomas oficiales en Bolivia. Esta lengua es una lengua nativa de los propios paraguayos, pero que no involucra mucho a los indígenas. Estas tienen variaciones de las principales que se llaman supervivientes. Entre ellas tenemos el guaraní misionero. Se habló en el área y tiempo de influencia de las misiones jesuíticas. La segunda variante se refiere al guaraní trivial, que esta abarcó los dialectos hablados por 5 o 6 etnias en el área de Paraguay. Y por último tenemos el guaraní paraguayo, que es el más hablado casi por la totalidad del 90% de paraguayos, y este trae o depende del grado de pureza y la riqueza del léxico. Herencia amerindia. Estas lenguas se han ido extinguiendo en estos últimos 500 años, porque las lenguas originarias han ido sufriendo varios cambios y transformaciones en estos últimos 500 años. La lengua americana más hablada y más importante es el quechua, ya que no se ha ido extinguiendo en estos últimos años. En el Cusco se hablan 7 millones de habitantes esta lengua, que es el quechua. Se dice amerindia porque han quedado algunas palabras de las lenguas anteriores, como por ejemplo la lengua de los esquimales, que ha llegado al Anorak, que es una lengua amerindia, y otra que es las lenguas algonquinas de Canadá. El aracucho es otra lengua, una muy cercana al latino, y entre esas palabras están obviamente las que han quedado, que son la barbacoa, canoa y leguana. Son las únicas más conocidas. Por otro lado, tenemos a la lengua amerindia, que fue escuchada por primera vez. Esta fue escuchada por primera vez por Colón, en el año 1492, el 12 de octubre. Esta lengua era el taino, y las palabras que se pudieron reconocer y que hasta ahora se siguen escuchando son cacique, caoba, huaraca y huracán. En la actualidad existen 900 lenguas amerindias habladas por más de 30 millones de habitantes. La mayor cantidad de habitantes que hablan estas lenguas están en el Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Las lenguas más habladas son guaraní, quechua, mapuche y aymara. Hipótesis amerindia, postulada inicialmente por Joseph Kramer, indica que todas las lenguas indígenas americanas pueden, en el último término, agruparse en 3 unidades, ya sea filogenéticas o macrofamilias. Estas serían lenguas esquimo-auletianas, que según Kramer estarían emparentadas con las lenguas euroasiáticas. Lenguas nadenio, que en el último término estarían emparentadas con las lenguas caucásicas. Lenguas amerindia, que englobaría el resto de las lenguas americanas, constituyendo por tanto la familia lingüística formada por un mayor número
de lenguas sobrevivientes. Estas tres agrupaciones representarían tres olas migratorias distintas de acuerdo con la propuesta de Greenberg. Todas las lenguas excluidas de la familia Nadenia y esquimoletiana forman parte de la macrofamilia amerindia. Esta clasificación fue publicada en su controvertido libro Language in the America en 1987. La macrofamilia amerindia agrupa las lenguas de la mayor parte del territorio americano. La propia idea que ellas formen una familia lingüística en el sentido establecido del término es muy discutida. Greenberg desarrolló sus trabajos en la Universidad de Stanford. Sostenía que toda la diversidad mundial de lenguas se podía agrupar en 18 grupos de familias que llevaban en una sola lengua madre. Y así postuló la existencia de la macrofamilia lingüística amerindia. Más esto, la propuesta de Greenberg es generalmente descartada por históricos lingüísticos por dos razones. Una, el método de la comparación léxica masiva es célebre porque no permite distinguir las similitudes originadas por una relación histórica entre determinados idiomas y porque no ofrece medios de distinción entre similaridades por contacto histórico y por común descendencia. 2. Los datos con los cuales se realizó el estudio incluyen un gran número de errores. Los expertos que han realizado los fallos relativos a las lenguas en las cuales son expertos estiman por lo común que cerca de la mitad del mismo conjunto es incorrecto. En algunos casos, el conjunto de datos es completamente erróneo. Por esa razón, muchos lingüistas consideran que la hipótesis merindia y el resto de emparejamiento lingüístico de las lenguas americanas con lenguas de Euroasia son totalmente espurios. Existe un problema aún mayor. El autor utiliza fuentes oscuras o muy antiguas, sin adecuarse a los estándares académicos. Por ejemplo, no ofreció citas de los datos empleados, por lo que resulta casi imposible verificarlos. Frecuentemente, para cada familia, Greenberg y Rubin escogen una lengua concreta donde ven mayor parecido léxico, en lugar de reconstruir adecuadamente la protolengua de la familia en cuestión, que sería un procedimiento más seguro. Para las grandes familias, dado el elevado número de lenguas, resulta fácil encontrar una palabra que muestre por azar mayor parecido. Por esa razón, la comparación léxica practicada por estos autores ha sido muy criticada. La lengua no es un simple medio de comunicación entre los seres vivos, es el reflejo íntegro de las diferentes normas de percibir y pensar en el mundo, pertenecientes a comunidades tanto indígenas como no indígenas. La lengua registra cambios históricos que producen cambios culturales, donde los pueblos adquieren nuevos conocimientos que se refieren principalmente a nombres de cosas y conceptos que enriquecen el vocabulario de esa lengua. La extinción de las lenguas es un problema cultural y práctico en la actualidad, pues amenaza con desterrar para siempre parte de la historia, cultura e identificación de cierto grupo social o incluso una nación. La preservación de las lenguas depende de sus hablantes, es decir, el contexto social, económico, político, cultural bajo el cual se desarrollan los hablantes de cierta lengua. Determinará si su lengua es aún útil o necesita ser modificada, y en algunos casos reemplazada por otra lengua para poder así satisfacer las necesidades propias de los integrantes de dicha comunidad y vivir en mejores condiciones. El mejor método para preservar las lenguas indígenas y fomentar su desarrollo es supervisando la situación y las condiciones en las que actualmente viven las comunidades, para así conocer sus necesidades y poder satisfacer. De este modo, los hablantes se sentirán mucho más cómodos y satisfechos hablando su lengua originaria, dejando de existir motivos que los impulsen a abandonar su lengua materna.